Dicen que uno no escoge la vida que le toca, pero yo siempre me pregunté por qué a mí me tocó una tan cruel. Tenía apenas 13 años cuando mi padre, con los ojos duros como piedra y el corazón aún más seco que la tierra que sembrábamos, me miró fijo y dijo: «Te vas a casar con don Raimundo. Él va a cuidarte». Lo que no dijo, porque ni le importaba, era que ese cuidado iba a ser una cadena perpetua sin juicio ni defensa. Don Raimundo tenía 50 años. Era un hombre de voz gruesa, manos callosas y una mirada que me hacía temblar hasta el alma. Tenía hijas mayores que yo y una esposa que había muerto hacía apenas un año. Mis lágrimas no valieron nada. Su dinero sí. Con una botella de cachaca en la mano y un apretón de manos con mi padre, mi destino quedó sellado. No hubo fiesta. Ni vestido blanco. Solo una muda de ropa vieja, una bendición en voz baja del cura, y un silencio pesado en el aire, como si todos supieran que aquello no era un matrimonio, sino una sentencia. La primera noche en su casa fue lo más aterrador que viví. Yo temblaba entera, sentada en la punta de una cama que olía a humedad y miedo. Él entró al cuarto con una calma espantosa, como si yo no fuera una niña, como si tuviera derecho sobre mí. Intenté resistirme, grité por mi madre, pero ella nunca llegó. Y él no se detuvo. A partir de ese día, cada amanecer era un castigo. Me levantaba con el cuerpo adolorido y el corazón en pedazos. Tenía que limpiar la casa, cocinar para él y sus hijos, y callar. Siempre callar. Si lloraba, me llamaba malagradecida. Si no obedecía, me dejaba sin comida. Y si me atrevía a cuestionar algo, me recordaba que nadie me iba a creer. «Eres mi esposa», decía con orgullo podrido. «Tu deber es obedecerme». Yo quería morirme. Quería desaparecer. Pero algo dentro de mí, quizás esa vocecita que uno cree que se apaga, me decía que algún día, de alguna forma, todo eso iba a terminar. Que mi historia no podía acabar en ese infierno. Pero aún no sabía todo lo que ese hombre era capaz de hacer. La segunda semana con don Raimundo fue aún peor que la primera. Ya no me hablaba con suavidad fingida. Ahora gritaba, golpeaba la mesa, y me trataba como si yo fuera una de sus pertenencias más baratas. Me hacía dormir en su cama, cocinar para todos, lavar la ropa a mano y sonreír para los vecinos como si todo estuviera bien. Como si no fuera una niña atrapada en el cuerpo de una esposa que jamás quiso ser. Los hijos de él no me hablaban. Me miraban con desprecio, como si fuera la culpable de que su madre ya no estuviera. Uno de ellos, el mayor, una noche me empujó en la cocina y dijo al oído: «Mi papá se cansará de ti, y ahí veremos qué pasa contigo». Sentí un escalofrío en la columna. Tenía solo 13 años, pero ya había aprendido a callar por miedo. Y ese miedo me comía por dentro. Una tarde, mientras lavaba ropa en el río, me encontré con doña Carmen, una señora mayor que siempre pasaba por ahí con su burro. Me miró fijo, con los ojos tristes, y dijo: «Tú no deberías estar aquí, criatura. Te robaron la infancia». No supe qué responder. Tragué saliva y seguí restregando la ropa contra la piedra. Pero esa frase se me quedó clavada como espina en la garganta. Don Raimundo empezó a beber cada vez más. Al principio, solo los fines de semana. Luego, todos los días. Llegaba borracho, tiraba cosas, hablaba solo. A veces lloraba por su esposa muerta. Otras veces, me culpaba a mí de todo. Me decía que era una bruja, que le había traído mala suerte, que yo no servía ni para darle hijos. Una noche, entró en el cuarto arrastrando los pies, con el cinturón en la mano. Yo ya sabía lo que venía. Pero esa vez fue diferente. Esa vez, me miró con una rabia tan profunda que pensé que no saldría viva. Me gritó que otra mujer del pueblo lo había rechazado por mi culpa, que lo hacían quedar como un viejo asqueroso por andar con una niña. Me dio 3 cinturonazos en la espalda, uno en el brazo y otro en la cara. El dolor me nubló la vista. Me caí al suelo y ahí quedé, llorando bajito para no provocarlo más. Esa noche soñé con mi madre. En el sueño, ella me tomaba de la mano y me decía: «Corre, mi niña, corre antes que sea tarde». Me desperté sudando, con el rostro aún ardiendo del golpe. Y supe, en lo más profundo de mí, que si no hacía algo pronto, mi historia terminaría en una tumba sin nombre. Lo que hice después, nadie lo vio venir. No dormí esa noche.
Me quedé con los ojos abiertos mirando el techo de madera, escuchando los pasos de gatas entre las vigas, sintiendo como la sangre me latía en la cara hinchada. Cada sonido me hacía temblar. Cada sombra que se movía me hacía pensar que él venía otra vez. Pero no vino. Se quedó en la sala, roncando en su sillón como un animal vencido por el alcohol. Y yo, por primera vez en meses, sentí una chispa. Una chispa de algo que había olvidado, coraje. Al día siguiente, salí con una cesta vacía diciendo que iba al mercado. Era mentira. Caminé hacia la otra punta del pueblo, donde vivía doña Carmen. La encontré barriendo su patio, con una blusa vieja y un sombrero de paja que le cubría la mitad del rostro. Cuando me vio, dejó la escoba en seco. Te vi en el sueño, niña, me dijo sin que yo dijera una sola palabra. Hoy era el día. Lloré. Lloré como una niña perdida, porque eso era. Y le conté todo. Le mostré los moretones, las marcas en la espalda. Le dije que no quería morir ahí. Que prefería agarrar calles en otro lugar antes que volver a esa casa. Ella no dijo nada por unos segundos. Solo me miró con esos ojos de abuela que ya lo han visto todo, y luego me metió en su casa. Me preparó un té, me sentó en su cama, y me dijo, aquí no puedes quedarte. Si te encuentra, nos mata a las dos. Pero yo conozco a alguien. Esa tarde, llegó a su casa un joven que conducía un camión. Se llamaba Eugenio. Era sobrino de ella y vivía en otra ciudad. Le contó todo, y él, sin preguntar mucho, dijo que me llevaría. Me daría trabajo en su pequeño restaurante, me daría un colchón en el depósito para dormir y un techo seguro donde Raimundo no pudiera alcanzarme. Salimos al amanecer, antes de que el pueblo despertara. Llevaba apenas una muda de ropa y una bolsa con pan duro que doña Carmen me metió en la mochila. Antes de subirme al camión, ella me tomó la cara con las manos y me dijo, lo que viviste no define quién eres. Eres fuerte, niña. Ya verás. Me abrazó tan fuerte que sentí el pecho de ella temblar. Era la primera vez que alguien me abrazaba con amor desde que mi madre murió. El viaje duró horas. El paisaje cambió. Las casas de barro fueron quedando atrás. Las montañas aparecieron a lo lejos, y el aire se hizo más fresco. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. Pero el alivio duró poco. Porque al llegar a la ciudad, cuando creí que ya nada podía pasarme, descubrí que el infierno tiene muchas formas. Y algunas vienen disfrazadas de promesas buenas. Cuando bajé del camión, la ciudad me pareció otro mundo. Ruido, gente apurada, olores nuevos, y yo ahí, con mi vestido viejo y el corazón hecho un ovillo. Eugenio me guió entre las calles hasta un local pequeño, con un cartel gastado que decía comida casera. Era un restaurante humilde, con mesas de madera y olor a sopa recién hecha. Me presentó a Clara, la cocinera, una mujer morena de mirada triste y manos fuertes. No me preguntó nada. Solo me llevó al fondo, me mostró el depósito donde dormiría y me dijo, a las 6 se empieza. Aquí no hay tiempo para llorar. Y así, sin pausa, empecé mi nueva vida. Lavaba platos hasta que se me pelaban los dedos. Barría, fregaba, pelaba papas. Dormía sobre una colchoneta entre sacos de arroz y cebollas, despertando cada vez que pasaba un auto o alguien gritaba en la calle. Pero al menos no había golpes. Nadie me tocaba. Nadie me insultaba. Era una paz dura, silenciosa, pero era paz. Los primeros días no hablaba con nadie. No confiaba en nadie. Eugenio era amable, pero distante. Clara era seca, pero justa. No me trataban como una niña. Me trataban como alguien que había vivido cosas que no se dicen. Pasaron semanas. Meses. Me volví parte del lugar. La gente me conocía como la sobrina de Eugenio, aunque no lo era. Me dejaban propinas, me preguntaban mi nombre. Y poco a poco, volví a tener voz. Volví a sonreír. Incluso me animé a cantar bajito mientras limpiaba las mesas, como hacía con mamá en la cocina de casa. Pero el pasado es como una sombra larga, que a veces se alarga más cuando crees que ya salió el sol. Una tarde, mientras recogía los vasos de la mesa de la esquina, vi entrar a un hombre alto, de sombrero y bastón. El mundo se me paró. No podía respirar. No podía moverme. Era Raimundo. Había envejecido, sí. Caminaba más lento.
Pero su mirada era la misma. Esa mirada que me perseguía en pesadillas. No me vio. Al menos no al principio. Se sentó, pidió un café. Y cuando me giré para huir al fondo, escuché su voz, clara, como un tiro. Esa de ahí, esa es mi mujer. Todo se detuvo. Clara salió de la cocina. Eugenio corrió del otro lado. Yo temblaba. Quería desaparecer. Raimundo se levantó, gritando, diciendo que yo le pertenecía, que me había escapado como una peja, que me iba a llevar de vuelta. La gente del restaurante se quedó paralizada. Nadie entendía. Pero Eugenio sí. Y antes de que pudiera hacer algo más, él se puso delante de mí y le gritó: «Ella no es tuya. Ella es una niña». Hubo un forcejeo. Raimundo lo empujó. Eugenio le dio un puñetazo que lo tumbó al suelo. Luego vino la policía. Yo no dije nada. Me senté en un rincón, encogida, viendo cómo se lo llevaban esposado, insultando a todos. Y aunque se lo llevaron, yo no me sentí libre. Porque entendí algo que me rompió por dentro: no basta con escapar. Hay que sanar. Y sanar lleva tiempo. Y aunque me llevó años, muchas lágrimas y heridas que todavía me duelen cuando cierro los ojos, un día, lo logré. A los 26 años, después de soportar más de una década de silencio y miedo, me armé de un valor que no sabía que tenía. Salí de esa casa, de esa cárcel disimulada con rejas de rutina y miedo. La gente pensaba que yo era una mujer feliz, agradecida. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada había una niña atrapada en el cuerpo de una esposa forzada. Me fui con una bolsa en la mano, sin rumbo claro, pero con una certeza: nunca más iba a permitir que nadie decidiera por mí. Viví en la calle, pedí ayuda en iglesias, toqué puertas que me cerraron en la cara, pero también encontré personas buenas, almas que me extendieron la mano sin pedirme nada a cambio. Gracias a una señora que me dio trabajo limpiando su casa, pude alquilar un cuartito y empezar de cero. Era humilde, pero era mío. Por primera vez en mi vida, dormía tranquila. Estudié por las noches, terminé la secundaria, y más adelante, con mucho esfuerzo, me convertí en enfermera. Hoy cuido de personas, y cada vez que veo una niña en peligro, siento que estoy cuidando de mí misma. Porque nadie cuidó de mí cuando yo lo necesité. Y aunque mi historia no tiene un final de cuento de hadas, tiene un final de libertad. Nunca más volví a ver a ese hombre. Me enteré que murió hace unos años, solo. Y no sentí nada, ni odio, ni alivio. Solo vacío. Porque me robó una parte de la vida que jamás podré recuperar. Hoy tengo una hija. Ella tiene 13 años, y cada vez que la veo, juro que jamás, jamás le voy a fallar como me fallaron a mí. Le enseño que su cuerpo es suyo, que su voz vale, que su no tiene poder. Porque yo no lo sabía. Porque nadie me lo enseñó. Y a ti que estás escuchando esta historia, te pido: no ignores los silencios de una niña, no justifiques lo injustificable solo porque viene disfrazado de tradición o cultura. El dolor no se hereda. El abuso no se normaliza. El silencio no es protección. Si mi historia te tocó el corazón, te pido que te suscribas al canal. Eso me ayuda a seguir contando historias que muchos prefieren callar. Comenta desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Quiero saber hasta dónde está llegando mi voz. Que nadie más tenga que crecer gritando por dentro y sonriendo por fuera.